Entonces, hoy día, que es lunes 26 de abril, vamos a conocer lo que son los mitos. Es distinto a la leyenda. Quizás ya lo vieron, pero vamos a recordar porque vamos también a empezar a ver esta parte que tiene que ver con los tipos de texto que nosotros leemos, saber identificar. Cuando uno lee algo, tiene que saber identificar lo que está leyendo. Un poema, una novela, un texto informativo, un texto narrativo, que son las novelas, ¿cierto? Una receta de cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Uno tiene que saber reconocer cuáles son los tipos de texto que existen. Y uno de los tipos de texto es el mito, ya que es una narración, que siempre en la historia humana fue oral, pero ahora ya esa historia oral que tenían los pueblos, que se llama el mito, hemos ido escribiéndolas para que se traspasen de generación en generación. Ahí ustedes ven dos dibujos, dos imágenes, ¿cierto? Está por un lado Zeus con su flecha de rayo y su escudo, ¿cierto? Que era el dios principal de los romanos, perdón, de los griegos, y al lado derecho está esto que conocemos como un centauro, que es mitad caballo, mitad hombre. Estos son parte de los mitos, es decir, son ficción, pero vamos a ver cómo se caracterizan para dejarnos a nosotros una enseñanza, para dejarnos a nosotros una historia que tenemos que conocer. Está dentro, como dice acá, del mundo maravilloso. Los mitos no son realidad, no son cosas que pasaron en lo concreto, en lo real. Son creencias que durante generaciones en las civilizaciones, en los pueblos, en el mismo Chile, se han ido traspasando. Eran mitos que originalmente, como yo les decía, eran de forma oral, es decir, se traspasaban en cuentos, en historias que contaba las personas, los más viejitos, los sabios, contaban esta historia para dar una explicación al mundo que nos rodea, al mundo real. Era una explicación maravillosa, sobrenatural. Aquí es donde nosotros encontramos entonces el tema de los seres sobrenaturales. Los mitos eran narraciones orales que explican el origen de cómo nosotros vivimos hoy en día. Hoy no me había dado cuenta que tenía ahí, sí, la cámara apagada. Los mitos son historias, historias ficticias, es decir, que realmente no ocurrieron en un tiempo y lugar determinado, pero que nos ayudan a explicar nuestras creencias, que nos ayuda a explicar el cómo estamos acá. Porque el ser humano nunca se ha conformado con solamente la realidad. Todos los seres humanos tenemos creencias, creencias religiosas o creencias de que nuestra alma, pero en general los seres humanos creen que todo lo que ha surgido previamente surge de algo sobrenatural, es decir, de algo maravilloso, de algo en que en algún momento hubo un choque entre fuerzas distintas que determinó la vida del ser humano. Eso es un mito, explicar cómo nosotros estamos viviendo, pero a través de una historia fantástica, de una historia ficticia. Veamos qué son los mitos. Son relatos orales, es decir, que se transmitían de boca en boca. Se sentaba un viejito o una persona de edad y contaba una historia. Así partieron los mitos. ¿Quién los escribió? ¿Quién los inventó? No se sabe, por eso dice son anónimos. Recién cuando se pasaron a la escritura podemos ver quién lo hizo, de dónde salió, pero cuando eran orales, eran entonces historias sobrenaturales
que querían explicar el origen de algo. Por ejemplo, yo voy a la cordillera, chiquillo, o voy a la playa, o voy al campo, y de repente veo Profe, una gigante, esperen un poquito, veo una roca gigante, veo un acantilado, veo lo que sea que yo vea que está en la naturaleza. Yo me voy a preguntar, ¿y cómo se formó esa roca? O cuando veo el cielo, ¿cómo se formó esa estrella? Hay explicaciones que son científicas hoy en día, pero cuando yo quiero explicar cómo se formó algo a través de un cuento, de una historia, es que viene el mito. Y ahí yo hablo que fue una pelea entre dos dragones. Y el choque entre los dos dragones que estaban luchando por una princesa creó esta estrella. ¿Qué decimos nosotros hoy en día? No, las estrellas son bolas de gas que se están quemando a miles de millones de años luz del planeta. Y la están creo. por helio, por hidrógeno. ¿Ven? Yo cuento la historia científica, yo te digo cómo son las... Yo, Pero cuando nosotros, Yo, al tiro, espérenme, cuando nosotros no teníamos esa capacidad científica, necesitábamos explicar los fenómenos naturales. Y ahí vienen los mitos. ¿Cómo yo explico la existencia de esta roca gigante, de este acantilado, de esta estrella? ¿Cómo explico nuestra propia historia como seres humanos? Que somos muy distintos a al resto de los animales, porque tenemos conciencia, porque pensamos. No solamente somos seres de instinto. Ahí viene entonces el mito. Por eso siempre o casi siempre tiene un carácter religioso. ¿Ya? Tiene que ver con la creencia en seres superiores, en dioses. Y ahí están los griegos, los romanos, ¿cierto? Que vivieron hace 2000, 2500 años atrás y que ellos trataban de explicar yo, su vida a través de la creencia en estos dioses, en seres yo, mitológicos, o el unicornio, el centauro, el pegaso. El unicornio, acuérdense, este especie de venado que tenía, ¿cierto?, un cuerno al centro de la cabeza. ¿Conocemos a nosotros algún unicornio? No. ¿Existen los unicornios? No. ¿Han encontrado restos de unicornio? No. Los centauros, el que veíamos en la imagen anterior, esta especie de caballo con cuerpo de hombre, ¿existen? ¿Los conocemos? ¿Vamos al zoológico y vemos un centauro? No. ¿Han encontrado restos arqueológicos, cierto? ¿Han desenterrado huesitos y han encontrado centauros? No. Pegaso, que eran caballos alados, ¿cierto? Caballos con alas que podían volar. Todo eso es parte entonces de un mito, ¿ya? De una creencia profe, en algo superior. Ahora sí, profe, voy a dar la profe, palabra. escupir en un Primero, mito. primero Florencia y después Matilda. A ver, Florencia, ¿qué me quería decir? Profe, escupir en un mito. Claro, también Cupido es un mito que nos explica el origen del amor entre dos personas, el sentimiento de estar enamorado entre dos personas. Ahí viene entonces la historia de Cupido, que es un ángel, ¿cierto? Con sus alitas, con una flecha, que al lanzarla hace que una persona se enamore de otra. Pero nosotros sabemos en la realidad que así no funciona. Matilda, ¿quería decirme algo? yo, Sí. era que, ¿qué es un mito? Ya, mire Matilda, es lo que estamos conversando ahora. Eso es un mito, es lo que está aquí escrito en la presentación que yo les estoy mostrando. El mito es un cuento anónimo, es un relato, ¿cierto? Que originalmente era de manera oral, que se transmitía de boca en boca, que escuchaban las personas de una aldea, un pueblo, en donde trataban de explicarle el origen de las cosas, el origen de fenómenos que el hombre no podía entender. Eso se hacía a través de los mitos, ¿ya? También tengo otro, tío. Entonces, ¿ah? Otra pregunta, también tengo otra pregunta. Dígame. ¿Cuándo se va a recuperar la tía? Ah, ¿Cuándo va a eso volver? yo no lo sé, y eso, Matilda, es lo que he estado conversando con ustedes.
Las preguntas ahora son sobre la clase. ¿Ya? Concentrémonos en la clase. Chiquillos, veamos ahora ya, acá. ¿Qué relatan los mitos? El origen del mundo. Ahora, chiquillos, y esto lo van a aprender cuando estén un poquito más grandes, ahora yo de manera científica les puedo decir que el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años. Se formó bajo la fuerza que generó una estrella que nosotros conocemos como Sol. Y eso hizo que durante billones de años fueran chocando asteroides que de repente se juntaban. La fuerza del Sol mantuvo todo esto junto y le dio una forma de tipo de una circunferencia. Y surgen los planetas. Y el Sol, por la distancia que está la Tierra, por la distancia que está del Sol, fue teniendo una temperatura adecuada, fueron formándose primero océanos que lograron evaporarse y hacer una atmósfera, una capa de aire que cubriera la Tierra, fue naciendo la vida. Eso, Dios, está comprobado de manera científica. Es lo que los científicos hoy en día hacen. Pero hace miles de años atrás, o incluso cientos de años atrás, no hace tanto tiempo, no había una explicación lógica de la naturaleza, del origen del hombre, del origen de la vida, de los animales. Y ahí entonces donde entra el mito. Tenemos que explicar cómo nacen las cosas. Por lo tanto, lo que hace el mito es relatar acontecimientos muy importantes que hacen que el hombre llegue a ser lo que es hoy en día. ¿Por qué el hombre es mortal y no es inmortal? Hoy día sabemos por qué son las células que se van desgastando y uno se vuelve viejito, ¿cierto? Y va perdiendo fuerza hasta que ya las células de nuestro organismo no pueden seguir viviendo. Pero eso lo sabemos por el avance de la ciencia, de la medicina, de la biología, de la química. Pero antes, ¿cómo explicaba yo por qué una persona se moría y otra no? ¿Cómo explicaba yo una enfermedad? ¿Cómo explicaba yo la existencia de animales? Yo no podía explicarlo porque no tenía en esa época el conocimiento científico. ¿Qué hacían entonces nuestros antepasados? Mitos. Contaban mitos, es decir, una historia para saber por qué somos lo que somos, por qué estamos donde estamos. Miren acá el video que yo les voy a compartir, ¿ya? Para que veamos un mito que es dentro de nuestro territorio, que es dentro de Chile. Veamos este mito, me voy a apagar un poquito yo la pantalla para que se vea bien y después lo discutimos. Ustedes me dicen de qué se trata. Todo en silencio, no se activen el audio, chiquillos. Kenos era un Owen que fue enviado por Timacuel a organizar la tierra de los Selknam y se estableció al sur de Caroquinca. Entonces, Kenos creó al sol, ordenándole que brillara más fuerte a mediodía y que se retirara por la tarde para dar paso a la blanca luz de Cree. El cielo estaba muy cerca de la tierra, por lo que empujó la cúpula y la dejó allí. Del suelo tomó unos argüentos y de ellos nacieron los Selknam. Pasado un largo tiempo, Kenos envejeció. Junto a los 3 antepasados que lo acompañaban siempre, trataron de conciliar un sueño de metamorfosis, pero como no podían, emprendieron una caminata hacia el norte. Agotados, llegaron y pidieron a otros antepasados que los envolvieran en sus capas y los depositaran en la tierra. Así, quedaron totalmente inertes, viviendo un largo sueño-muerte. Pero la muerte no era eterna. Después de yacer un largo tiempo, todos vieron que Kenos y los demás comenzaban a moverse y comprendieron que eran jóvenes otra vez.
de modo que todos los Selknam decidieron hacer lo mismo que Kenos. Pero con el tiempo, la vejez se adueñaba de los cuerpos y de los corazones, y a veces sucedía que alguien ya no se levantara más. Sin embargo, no desaparecía, sino que se transformaba en un pájaro, en un cerro o en una cascada. Cuando a Kenos le llegó la hora por fin de volver a su casa celeste, los que tuvieron el privilegio de acompañarlo se convirtieron en las estrellas y planetas que pueblan el luminoso cielo de la Tierra del Fuego. Chiquillos, ¿de quién trata este mito? A ver, ¿saben ustedes? Miren ahí el título. ¿De quién trata? Shilwan. De los Selknam. Los Selknam era una cultura indígena que vivía en Chile, en el extremo sur, allá en Magallanes, antes que llegaran los españoles. Y lo que estamos viendo acá, lo que vimos recién, es cómo ellos interpretaban lo que pasaba con sus cuerpos. Primero, hablan de personajes, ¿cierto? De personajes dentro de los Selknam, que eran los que habían logrado conectarse con la naturaleza y ordenar que el sol saliera, ordenar que volviera la luz, ordenar que el cielo se alejara, ordenar que pudieran ellos entonces manejar dentro de todo los fenómenos naturales que nosotros conocemos. Eso es un mito. ¿Ven? Eso es un mito. Son historias sobrenaturales. Son historias sobrenaturales que tratan de explicarnos por qué estamos acá. Y ven que ellos hicieron un viaje al norte, después revivieron, después se convirtieron en los cerros, en las cascadas, en los ríos. Eso es un mito. Nosotros científicamente conocemos hoy en día que esto no es así, ¿cierto? ¿Tío? Que hay algo que maneja nuestra naturaleza, nuestra vida, que está explicado científicamente. Pero para las culturas previas a nosotros, los mitos daban a explicar qué ocurría. ¿Quién quería hacer una pregunta? La Matilda. Ya, dale, Matilda. Tío, tengo una pregunta. Dígame. Hoy día, ¿cuántas clases tenemos? Matilda, ¿qué te dije recién? Que habláramos sobre la clase. Después, al final, yo les puedo contestar esas preguntas, ¿ya? Pero ahora concentrémonos en la clase. Primera característica de los mitos, el número 1, lo más importante que tiene que tener un mito: seres sobrenaturales. El mito trabaja en base a explicarnos fenómenos naturales de manera ficticia, pero siempre con seres sobrenaturales, seres que nosotros no vemos en la vida diaria. Ahí vienen los dragones, el minotauro, el centauro, el unicornio. Ahí abajo aparece el monstruo de 3 cabezas, ahí aparece un Pegaso, ¿cierto? Un caballo con alas. Nosotros sabemos que eso no existe. No está presente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Es parte del mito. El mito ayuda a explicar fenómenos que no logramos comprender. ¿Quiénes son los personajes principales de estos fenómenos, de esta historia que nos narra algo que queremos comprender? Los seres sobrenaturales, es decir, seres generalmente con características humanas, pero que no vemos nosotros día a día. Una segunda característica principal de los mitos es que para la gente que los escucha, son historias reales. Son historias porque como no tenían, repito, como los antiguos no tenían
el conocimiento científico que hoy tenemos, ellos explicaban los fenómenos a través de los mitos. Así que para ellos era real. Si yo les cuento la historia de un dragón que vino sobre un pueblo y escupió fuego y transformó todo un cerro en oro para darle riqueza al pueblo, ¿ustedes qué me dirían ahora? Ay, profe, está mintiendo, ¿cómo va a haber un dragón que escupe a fuego y convierta el cerro en oro? Eso es mentira, ¿cierto? Eso me dirían. Pero en esa época, cuando surgen los mitos, en todas las culturas, se tomaba como verdad. Ah, nosotros tenemos oro y riqueza gracias a un dragón que convirtió el cerro, ¿ya? Y además, aparte de considerarlo verdad, estaba vinculada a la religión, estaba vinculada a los dioses, a estos seres sobrenaturales que eran los que determinaban la vida nuestra. Aranza, ¿quería decir algo? Que si hay que ocupar los libros. Sí, yo ya les voy a dar cuáles van a ser las lecturas para que estudien en las pruebas, ¿ya? Si los vamos a Ya. ocupar, yo sí. Así que ahí entonces entra el mito, entra la explicación de lo sagrado. Profe, Veamos una característica más, Agustín, porque nos está quedando poco tiempo. Dígame. profe, Dígame. después de tal, ¿qué clase viene? Ah, ya les dije, estamos en clases, concéntrense en esto, no se concentren en lo que venga después. Espérense, tranquilos. Toca religión. Sí, exacto. Profesor, la persona que dijo eso tuvo que tener mucha imaginación, ¿verdad? Exacto. Viene dentro de la imaginación, ¿cierto? El relatar una creación. ¿Cómo a mí se me va a ocurrir cómo fue creado el hombre? Ahora yo les digo, chiquillos, ustedes saben, yo soy profesor de historia, así que yo les digo que fue a través de la evolución de los primates, en que en África encontramos un ser que se llama Australopithecus, y luego viene el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalis, el Homo sapiens, y fuimos evolucionando como seres biológicos. Esa es la explicación que uno le puede entregar ahora a las personas. Pero en esa época no sabíamos de dónde viene el hombre. Y ahí venía entonces el mito. Profe, ¿De dónde viene? ¿Para qué estamos acá? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es nuestro fin en este planeta, en nuestra vida? Así que, por lo tanto, los mitos trataban de explicar los actos significativos del hombre. Esos son los mitos. Es una explicación sobrenatural de cómo nosotros logramos vivir hoy en día. ¿Ya? Y vamos a leer, porque yo los voy a hacer leer y les voy a mandar como tarea, para que ustedes me logren identificar los seres sobrenaturales que ahí están. Profe, es que ¿Qué mi están papá fue a tratando de buscar los, explicar? profe, mi papá fue a buscar los libros y no había nadie en el colegio. Ya, pero ¿Dónde no se se puede ir a preocupe. buscar? Yo voy a estar todos los miércoles en el colegio. No se Ya, preocupe. bueno, ya, le aviso al tiro. Ya. Oigan, chiquillos, el mito, características, principal, una de las principales, origen de las cosas, nos explica cómo nacen las cosas, es el origen, es decir, el origen de la naturaleza, el origen del hombre, el origen de los animales, de las plantas. ¿Para qué yo quiero saber el origen? Para poder entender cómo puedo dominar, cómo puedo yo entonces manipular la naturaleza. Por eso existen mitos. profe, Y yo sepa que sale el sol, llega la noche. Ok, ahora sabemos por qué es, por el movimiento de traslación de la Tierra, porque la Tierra gira sobre su propio eje y existe el día y la noche. Pero para los antiguos, ¿por qué el día y la noche? No, es que el día es para realizar las actividades, la noche es para descansar. Y si nosotros no descansamos de noche, nos vamos a encontrar con seres monumentales, monstruosos, que nos pueden atacar, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un mito.
un relato sobrenatural sobre el origen de ciertas cosas que nos ayude a controlarlas. Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hoy día